Buenísimo. Hay expectativas, hay todo tipo de expectativas, pero creo que la expectativa principal que una persona novata tiene a la hora de minar es que, bueno, mi minero va a conseguir un bloque y me va a llevar 3.125 bits. Y eso es algo que nosotros le decimos stop. Hay dos tipos de minería. Está la minería en solitario, cuando tú tienes una alta concentración de hash power a la red, que tienes más probabilidades de llevarte un bloque. Y está la minería en pool, en donde, bueno, si no tienes tanto capital o no tienes tanto poder de hash, pues vas a tener que compartir tu hash power con otros mineros para que puedas llevarte un cierto pasivo en base a lo que estás compartiendo en energía, ¿no? Entonces, ya esa expectativa ahí se para y ya le decimos, ok, perfecto, no es por ahí, esto es lo que vas a ganar. Entonces, hay una calculadora de rentabilidad, bueno, hay muchas calculadoras de rentabilidad y se les da un estimado. Le decimos, ok, mira, estas son las probabilidades. Yo les explico un poco, a ver, mi primer minero, cuando yo compré mi primer minero, Bitcoin estaba en 20.000 y yo agarré y tuve la suerte de que a los 2 meses de yo haberme puesto a minar, ya Bitcoin estaba en 40.000. Por ende, mi retorno de inversión se fue a la mitad. Ya en lugar de esperarme 15 meses, ya esperé 8. Pero yo le digo a los clientes, no va a pasar lo mismo contigo. En estos momentos, a como puede que sí pase, no va a pasar, pero tu expectativa tiene que ser que no va a pasar y tienes que armar un plan a largo plazo, sí o sí. Si pasa, maravilloso, recuperaste tu inversión y si te dan ganas de invertir en más mineros, lo haces. Pero si no, tienes que mantenerte en el lado más pesimista del mercado, que Bitcoin se va a mantener a 105.000, 107.000 por los próximos 4 años, pero tienes que hacer tu estrategia en base a ese precio real. Aunque sepamos que Bitcoin va a seguir subiendo contra el dólar y contra otros activos, tenemos que basarnos en los números reales. Sean bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestros invitados de hoy son 21 Bitcoin Academy, un proyecto educativo fundado en 2025 por Junior, un minero venezolano obsesionado con el Proof of Work y la economía de Bitcoin, y Quique, un libertario cubano fascinado por la historia monetaria y la filosofía de la libertad que encierra esta red descentralizada. Juntos crean una plataforma dedicada exclusivamente a solo Bitcoin, educación accesible para principiantes, adopción práctica y la ruptura de mitos que rodean esta revolución monetaria. Su misión es clara: acelerar la curva de aprendizaje para que cualquiera entienda a Bitcoin como la herramienta para separar dinero del Estado, protegiendo la privacidad, la seguridad y la autocustodia como derechos fundamentales. Ofrecen guías paso a paso en membresías, asesoría en minería con envíos de ASICs como el Antminer S21, herramientas para transacciones de Lightning Network y una tienda con billeteras de hardware, libros y merchandising Bitcoiner. Hoy vamos a hablar de la importancia de la educación Bitcoin para la soberanía y la libertad. 21 Bitcoin, Junior y Quique, bienvenidos. Bueno, súper agradecido por la invitación el día de hoy. Gracias de Bitcoin Libertarian por esta tremenda invitación y bueno, tremenda introducción nos lanzaste ahí, la verdad. Bueno, como digo siempre, la introducción es una de las características de mi podcast. Todo el mundo le gusta, así que siempre estoy como forzado a mejorarla con edición y edición. Pero bueno, vamos a lo que venimos, que es hablar de Bitcoin. Vamos a hacer la primera pregunta, que es la que le hago a todos. La primera pregunta es, chicos, ¿cómo tomaron la píldora naranja? ¿Cómo llegaron a Bitcoin? Bueno, me lanzo yo primero para hablar un poquito respecto a eso. Creo que la historia es un poquito similar respecto a lo que vivió también Kike en su momento. Bueno, yo personalmente fue porque tengo un amigo que me estuvo hablando un poquito respecto a criptomonedas. Me metí por ahí, perdí mucho y llegó un punto en donde perdí tanto por querer tener una baja preferencia temporal y dije, no, ya es momento de hacer la tarea. En ese momento, pues, opté por empezar a investigar un poquito más, porque siempre veía Bitcoin como un tema, una moneda muy costosa en ese momento. Y yo decía, mira, la verdad es que yo no me puedo comprar un Bitcoin. En ese momento, cuando yo conocí de Bitcoin, estaba como en 15.500 y aún así me parecía bastante caro. Yo decía, no, prefiero meterme con moneditas de menos valor. Llegó un punto en donde perdí tanto, como les decía, y dije, no, ya es momento de hacer la tarea. Hice la tarea con temas de billeteras frías en este caso. Y bueno, empecé a acumular un poquito, de a poquito, hasta que dije, bueno, quiero más. Y a medida de que iba teniendo más Satoshi en esa billetera, yo dije, necesito aprender qué es lo que estoy guardando y bueno, llegó un punto en donde dije,
ok, quiero más aparte de lo que es Bitcoin y de guardar en su propia billetera de autocustodia, sino que quiero también cómo se generan los Bitcoin, cómo se crean los Bitcoin en sí. Y bueno, por ahí seguramente a lo que va, como va la conversación, vamos a ir hablando un poquito de minería, pero por ahí fue mi entusiasmo con respecto a la minería. Yo dije, bueno, tengo que adentrarme por este mundo, porque me llama mucho la atención el tema de cómo se producen esos Bitcoin dentro de la red. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a Sí, pasar para el... Sí, para Quique. sí, no sé si me escuchan bien. Tengo bastantes problemas de conexión acá en Cuba. Tal vez me escuche cortado, tal vez se me caía. Le pido disculpas y pido un poco de paciencia por eso. Ningún problema. Entonces, básicamente yo conocí Bitcoin un poco gracias a la hiperinflación que empezó acá en Cuba en el año 2020, finales del año 2020. Ahí se nos Se nos cayó fue. Quique. Sí, pero bueno, Pero bueno, en no, este caso, si quieres continuamos por mi lado, porque ahorita él tocó un tema muy importante respecto a la hiperinflación. Y bueno, tú en la introducción que nos diste, em, yo también, bueno, yo soy venezolano y sabemos la situación de Venezuela actualmente respecto a la alta inflación que tenemos en nuestra moneda. Yo salí de Venezuela muy pequeño, por suerte no me tocó recibir ese golpe de hiperinflación en la moneda. Yo actualmente, bueno, me encuentro acá en Costa Rica y bueno, en Costa Rica pues la situación económica es mucho más diferente y mucho más favorable para nosotros. Pero, pero bueno, yo creo que aquí ya volvió Quique. No sé sí, si quiere retomar ahí un poquito el tema que de lo que estaba retome Quique, comentando. que retome Quique. Sí, entonces decía, básicamente lo que me impulsó principalmente fue la hiperinflación que empezó acá. Cuando yo empecé en Bitcoin, Bitcoin costaba 16.000, $17.000, finales de 2020. eh, y básicamente cada Bitcoin, o sea, cada dólar costaba 25 pesos, 30 pesos cubanos, y actualmente cada dólar cuesta alrededor de 500 pesos cubanos, ¿no? Entonces la inflación acá ha sido muy fuerte en los últimos 5 años y realmente ha sido una locura. Y al yo tener un poco de conocimiento, ¿no? De saber lo que iba a pasar con mis ahorros, pues dije, necesito una solución, necesito refugiar los pocos ahorros que tengo acá de años de trabajo, necesito refugiarlos en un activo que me permita evitar la inflación. Y básicamente tenía tres opciones. Era oro, que acá en Cuba solo se comercia en prendas. Era moneda extranjera, que pueden ser euros o dólares, o Bitcoin. Conocía algo de Bitcoin gracias a un amigo que ahí estaba metido en algunas estafas piramidales y eso me alejaba un poco porque en aquel momento, al yo no tener ningún conocimiento, yo lo veía como similar. Pero claro, yo sí había, eso fue en 2020, y yo sí había escuchado de Bitcoin alrededor de cuando costaba 200, $300. Creo que por el año 2013, 2014 era prácticamente. Se nos cayó de nuevo. Se nos cayó de Sí. nuevo No, no, no eh, pasa nada. Quique. Sí, Pero sí, es que bueno, es complicado. estábamos hablando de la hiperinflación, ¿no? Y cómo nos toca, digamos, yo soy argentino, pese a que vivo en Hong Kong, yo soy argentino y yo también conozco hiperinflación y fíjense cómo Venezuela, Cuba, Argentina durante el año 2019 y el año 2023, como regímenes con la misma ideología, con la misma forma de ser, con esa ideología de controlar todo, de querer controlar el mercado, hacen que se destruya tu moneda, se destruya tu poder de ahorro, se destruya tu poder de compra, y cómo Argentina pasó de el 60 pesos por dólar en el año 2019 a casi mil y pico en el año 2023. Ahora se estabilizó un poquito, pero esos problemas los sigue teniendo Argentina. Yo me acuerdo cuando fui a Argentina en el 2022, de un día a otro los precios cambiaban como loco. Era una locura lo que pasaba. Y bueno, pero bueno, volvió Quique, así que continuamos que habías conocido a tu amigo, que estaba en otras, que lo habían estafado y ahí entraron a Bitcoin. Sí, voy a intentar resumir para que no siga pasando. Va a ser un poco así, lastimosamente la conexión acá es muy mala.
básicamente nada, ese amigo me habla de Bitcoin, me dice, mira, realmente lo que yo estoy haciendo es riesgoso, pero comprar Bitcoin y dejarlo en tu billetera no tiene nada de riesgo, estudialo, investigalo. Y nada, yo básicamente doy un salto No de se fe, escucha, meto todos mis ahorros. ¿Ve a ver ahora? no se escucha. Que es una locura la conexión acá. Y hasta ahora, Creo que, uf, a no ver, te no cuento. sé si Quique podrá seguir con nosotros, porque verdaderamente que se esté yendo, viniendo, ahora no se escucha lo que está diciendo. Eh, no sé si querés querés seguir vos, Junior, y lamentablemente porque Quique se está, no sé si vamos a poder continuar así. Sí, 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 sin totalmente. problema. Si Igual, si quieres, sigue. sigue con Junior y podemos, conmigo directamente, podemos ver por Telegram en algún otro momento o algo así. Adelante, dale, ahí me quedo viéndolo. Pues Perfecto. realmente yo sé, yo entiendo. Perfecto, sí, te pido mil disculpas, pero bueno, se está cayendo, se está yendo, pero bueno, así que nada, bueno, vamos a continuar con Junior. Lamentablemente, Quique no tiene una buena conexión a internet, así que nada, vamos a continuar con Junior. Entonces, te fuiste de Venezuela, te fuiste a Costa Rica estás más estable y ahí, bueno, empezaste a estudiar Bitcoin. Sí, la verdad es que, bueno, en ese momento, cuando empecé a estudiar Bitcoin, en sí, yo dije, bueno, esto parece una película, honestamente. El hecho de que el creador de una moneda desaparezca, no sepamos quién es, en qué está respaldado esto, ¿no? De Bitcoin. Me intrigó bastante. Yo dije, bueno, es momento de hacer la tarea, como decimos ahora en la comunidad. Y bueno, a medida de que nos metíamos en esta madriguera de Bitcoin, o en mi caso me metía mucho en la madriguera de Bitcoin, sentía que ya había un junior de antes y un junior después, respecto a cómo veía el sistema bancario, el sistema monetario, el tema de la inflación, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo en lo personal tenía una perspectiva en base a los costos de los productos acá en Costa Rica o en cualquier país del mundo, que tú decías, bueno, las cosas cada vez están más caras. Y no, realmente no es que las cosas están cada vez más caras, sino que el dinero cada vez vale menos. Entonces, eso te enseña Bitcoin. Y a medida de que iba aprendiendo más de respecto a Bitcoin y respecto a todo esto, el tema de inflación, pues cada vez yo decía, bueno, soy diferente al resto, porque Bitcoin también te separa de lo que es lo común a lo poco común. Y dije, bueno, creo que estoy en el lado correcto, y el tiempo ha hablado y me ha dado la razón, o ha dado la razón en base al camino que estoy tomando o que tomé, porque uno se da cuenta, ¿no? Cada vez que caminas por las calles, por ejemplo, acá en Costa Rica, ves cada vez más pobreza, ves cada vez las personas estresadas, las personas buscando la manera de poder hacer trampa para poder tener dinero, estafando, lo que sea. Cuando eres una persona que se deja llevar por los caminos de Bitcoin, por la filosofía de Bitcoin, uno se da cuenta de que todo es a largo plazo, su preferencia temporal se aumenta, y uno dice, bueno, si no es ahorita, es más adelante, pero la verdad es que Bitcoin nos enseña eso. No solamente a mí, sino a muchas de las personas que me rodean hoy en día, pues se han visto influenciadas por eso también. Exacto, sí, sí, claramente. Y hablando sobre todo eso, vemos que la gente está cada vez más pobre, que la gente tiene que hacer más malabares para llegar a fin de mes. Ahora casualmente está con este tema de que están haciendo cola para comprar oro, porque claramente el sistema hay algo que se está rompiendo. Y como la gente lo único que conoce es oro o plata, hace cola para comprar oro, cuando verdaderamente podría estar sentado en su casa con el móvil comprando Bitcoin y es mejor que el oro. ¿Y cómo hacemos para educar? Porque mi mayor problema o mi mayor objetivo es educar a la gente de cero. ¿Cómo hacemos para educar a esa gente que hoy, viendo que el sistema está roto, va a hacer cola para comprar oro en lugar de comprar Bitcoin y ve a Bitcoin como una estafa? ¿De qué manera la podemos hacer entrar? Porque, por ejemplo, ayer casualmente vi un podcast que subió Luna, que lo subió el jueves, creo, a la noche, a la tarde hora argentina, que es una obra maestra. La verdad que es una cosa de loco lo que hizo, es un trabajo espectacular. Pero creo que es muy duro para una persona que teóricamente está enfocado a una persona nueva. Pero creo que es muy duro
para verdaderamente una persona que nunca usó Bitcoin. ¿Cómo hacemos para que el newbie cruce esa puerta y se meta en la madriguera o en el rabbit hole? Tremenda pregunta, porque, a ver, ahí entra 21 Bitcoin Academy en el tema de educación. Y uno de nuestros fuertes, hace poco tuvimos una entrevista, bueno, hace unos meses tuvimos una entrevista con Criptonoticias. Y el enfoque de nosotros actualmente, y se lo comentaba yo a Quique, a BTC Cyberpunk, yo le digo, el tema de la minería es increíble. O sea, hoy en día, aunque no lo creas, hay muchas personas. De hecho, yo actualmente casi que todas las semanas estoy haciendo live en la plataforma de TikTok y es una cuestión de locos la cantidad de personas que empezaron a seguir mi cuenta personal para poder aprender de minería. Pero ese actualmente es nuestro gancho en Costa Rica y a nivel de Latinoamérica. Eh, de 500 seguidores que tenía en TikTok, hoy en día ya somos casi 10.000 en menos de 4 meses. Y, y nos ha parecido una locura, porque si tú supieras la cantidad de personas que me preguntan, quiero aprender a minar, ¿qué es eso de minería? ¿Cómo es eso? ¿Qué son las computadoras? ¿Qué es Bitcoin? Entonces, ahí ese es el gancho de nosotros, o en lo personal, es el gancho mío para yo poder decirle, ok, ¿quieres aprender de minería? ¿Quieres aprender a cómo tener pasivos con el dinero más duro del mundo? Pues tienes que aprender a entender qué es el dinero más duro del mundo. Entonces, ese es como nuestro gancho actualmente. Muchas personas que hoy en día no sabían que era un Satoshi, que solamente han escuchado Bitcoin, pero no saben qué es un Satoshi, no saben qué es una billetera fría, una billetera caliente, todo esto, pues el tema de la minería nos ha ayudado a enganchar a estas personas para poder tener como ese tipo de educación. Tanto así que hemos ya ayudado a muchos a tener como una estrategia a la hora de minar también. Hay personas que dicen, Junior, me disculpo contigo, pero necesito comprar un minero así no entienda de Bitcoin. Sé que es muy irresponsable de mi parte, pero necesito un minero e ir aprendiendo en el proceso de la minería. Yo le dije, bueno, es algo que nosotros no recomendamos porque la idea es que tú estés invirtiendo en algo en donde tú por lo menos estés un poco familiarizado, pero si tú tienes la urgencia de querer aprender, porque esa es tu manera de aprender, pues sintiendo la presión de que ya tienes una inversión ahí de por medio, bueno, perfecto. Y mira que muchas personas se han educado mediante el proceso de venida del equipo, porque aparte tenemos también un servicio de housing acá en Costa Rica, donde el cliente puede conectar su equipo. Durante ese tiempo de que el equipo le toca enviarse de Hong Kong a Costa Rica, estas personas ya están estudiando Bitcoin. Me dice, Yuna, mira, ayer estudié que son 21 millones, ayer estudié que es un halving, que es un ajuste de dificultad. Entonces, creo que en lo de 21 Bitcoin Academy, creo que es un pilar súper importante el tema de la minería, porque de verdad que ha sido una locura el impacto que hemos causado en redes sociales, en la comunidad en sí, porque muchas personas se han visto bastante familiarizadas con el tema de la minería, pero muchos lo han visto como un tabú, como que, bueno, solamente las empresas grandes pueden tener o pueden minar. Yo por ser una sola persona con un solo minero no puedo, no, y realmente sí puedes. De hecho, si no tienes el capital para poder invertir en un equipo y aprender de Bitcoin, pues cómprate un lottery miner que hoy en día existen. Eh, Buscamos alternativas. Y si la persona realmente no está al 100% informada o familiarizada con el tema de minería o Bitcoin, lo vamos guiando paso a paso sobre Bitcoin, sobre qué es dinero, porque muchas de las personas quieren adentrarse en este mundo, pero no saben ni siquiera qué es dinero. Entonces, creo que para resumirte todo, el tema de la minería para nosotros ha sido un gancho y para mí en lo personal ha sido algo que me ha ayudado mucho a enseñar a las personas qué es Bitcoin, porque al final siempre tienen preguntas como, ok, pero esas máquinas que tienen por dentro, ¿cómo hacen para generar más Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué sube tanto de precio? Entonces, bueno, ahí a veces los compañeros míos se burlan, a veces me dicen, bueno, ya empezó Junior a hablar de Bitcoin otra vez, porque no le toca el tema de Bitcoin porque se estira 1 hora, 2 horas, pero ese es el gancho, básicamente. Perfecto. Y hablando de minería, porque me interesa esto, porque nunca pensé que podías enganchar a una persona desde el lado. A ver, sí lo pienso, pero hoy por hoy, una cosa es minar Bitcoin hace 10 años, cuando vos minabas con una computadora en tu casa, y otra cosa es hoy, cuando tenés estas grandes empresas, los grandes pools de minería trabajando.
y quizá para la gente dice, no, yo no es rentable minar en mi casa. Y una pregunta que me hicieron en uno de los episodios antiguos es eso, ¿se puede minar en tu casa? ¿Se puede ganar, generar Bitcoin minando en tu casa? ¿Qué equipamiento necesitas y cómo trabaja? Tremenda pregunta y eso es algo, eso depende mucho de la persona, de la ubicación, del coste eléctrico. Creo que para el objetivo, o en este caso el punto principal o más importante para tú poder determinar si puedes o no puedes minar en tu casa, es qué coste eléctrico tienes en esa zona. ¿Por qué? Eso es súper importante porque al final de nada te sirve tener el minero más potente del mundo o que esté ahorita en el mercado si tu consumo o tu coste eléctrico es muy elevado, porque todo lo que te va a consumir el equipo te lo vas a terminar pagando en electricidad y no vas a tener nada de ganancia en Bitcoin. Entonces, estrategia número uno, que es algo que yo le digo a las personas, hoy en día sí puedes minar en casa siempre y cuando tengas un coste eléctrico reducido. Un coste eléctrico reducido se podría basar en un 9 centavos kilowatt por hora para abajo. Si es mucho menor, excelente. Eso sí, hoy en día hay mineros, por ejemplo, el modelo Avalon Q de la marca Canon, es un minero de casa que literalmente parece un CPU. Es para eso, es para la casa, no te hace mucho ruido como las ASICs. Y si tú tienes un coste eléctrico casi que reducido a 5 centavos, 4 centavos el kilowatt por hora, te permite la opción de poder minar en tu casa sin ningún tipo de ruido ni ningún tipo de tormento, siempre y cuando el minero se mantenga en una zona con buena ventilación. A ver, tenemos clientes en 21 Bitcoin Academy que pidieron ese tipo de modelo de equipos, pero son equipos que consumen bajo, tienen un consumo bajo de 1670 watts aproximadamente, que eso a comparación de un ASIC te consume 3000 watts, una ASIC aproximadamente hoy. Estos equipos, al tener un bajo consumo, te permite a ti experimentar un poquito en poder tener, no sé, mira, voy a hacer una inversión y voy a tener una red eléctrica híbrida, tal vez voy a meter paneles solares y voy a meterlo con la red de la casa para que en lugar de que me jale toda la electricidad de la casa, sino que tenga como algún uno a uno y pueda experimentar un poquito, ese tipo de equipos te ayuda a eso. Entonces, sí puedes minar en casa siempre y cuando tengas un coste eléctrico reducido o tengas una energía renovable que te ayude a sustentar ese golpe eléctrico en la casa con la red eléctrica local del país. Y bueno, pues no solamente en casa, que ahora estabas preguntando, sino que también existe hoy en día servicios de housing o de hospedaje de equipos, donde hay empresas que tienen data centers, que tienen eh, mucho excedente energético y te dicen, bueno, mira, pega tu equipo acá, tenemos todas las condiciones adecuadas para que tu equipo esté trabajando sin problema y nosotros lo que hacemos es que te hacemos la configuración del equipo para que tú recibas tus ganancias. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Tener un minero en tu casa que tenerlo en un data center, pero al final estás minando. Claro, yo cuando hablaba cuando pensaba el tema de tener un minero en tu casa, como por ejemplo un Vitax, pensaba más como desde el punto de vista ese romántico del Bitcoiner de, sí, tengo que tener mi nodo para tener más nodos en la network, para poder tener más verificación. Debo tener mi minero para poner un poquito más de hash rate a la network, pero tampoco me da nada. Pero bueno, por lo visto todavía algo se puede sacar. Y suponete, yo soy una persona nueva, un newbie total, que escuchó que Bitcoin vale arriba de $100.000 y que se puede minar con una computadora. Y quiero empezar. ¿Cuáles serían esos pasos si yo quiero empezar a minar en mi casa? Buenísimo. Bueno, paso número uno, tienes que aprender o tienes que saber en qué estás metiéndote. Eso creo que es algo que siempre le decimos a las personas que no saben absolutamente nada de Bitcoin. Primero tienes que saber en dónde estás metiendo tu dinero. Sabemos que nosotros que hacemos la tarea con Bitcoin, pues es mucho más fácil porque ya estamos metidos en este mundo, pero estas personas no saben ni siquiera, como te lo venía diciendo hace un rato, qué es dinero o simplemente lo ven como una apuesta o lo ven como algo riesgoso porque lastimosamente eh, más en este caso, en estos lados de Costa Rica, han habido muchos influencers que hacen estafas piramidales. Creo que pasa en muchos lados del mundo. Todos lados. Pero el costarricense o la persona local de acá es muy tradicional. Entonces, cuando le ofreces algo novedoso, algo innovador, algo nuevo, que de verdad suena muy bien, dice, no, la verdad es que esto es estafa. Entonces, primero, entender qué es Bitcoin o por lo menos saberse las bases, que son tasas de transacciones, ajustes de dificultad que sean cada 2 semanas o 2016 bloques,
que es un halving que pasa cada 210.000 bloques, el precio de Bitcoin, que al final sabemos que el Bitcoiner, el maximalista, ve a Bitcoin, un Bitcoin, pero al final el minero también tiene que ver que el precio de Bitcoin es importante para poder pagar una factura eléctrica. Entonces, si tenemos un Bitcoin que baja de precio, claramente el minero sufre un poco porque al final esa factura eléctrica se la van a cobrar en el fiat. Y prefiero que me la cobren en fiat que me la cobren en Bitcoin porque al final yo sé que el valor de Bitcoin va contra el fiat, va para las nubes. Entonces, paso uno, entender Bitcoin. Paso dos, coste eléctrico. Estudia qué tanto coste eléctrico tienes en kilowatt por hora en tu país. A ver, Venezuela es un país donde lastimosamente hoy en día no se puede minar en paz, pero es uno de los países donde tiene el coste eléctrico muy bajo, para decirte que puede estar por ahí de 2 centavos kilowatt por hora, que para un minero el retorno de inversión es de 6 7 meses aproximadamente, pero tienes un riesgo alto de que te puedan decomisar los equipos y hasta puedas perder la libertad, ¿no? Eso es otro. Y pues en este caso, ver qué tantas ganas tienes de minar en el tercer paso. ¿Por qué? Porque si me preguntan a mí, ¿es mejor minar o es mejor hacer DCA? Pues para mí es mucho más fácil hacer DCA. Simplemente compro el Bitcoin, lo guardo en mi billetera y no tengo que estar haciendo inversiones de mineros, más el coste de envío, más pago de importación, más coste eléctrico. Pero a ver, al final también el minero tiene una recompensa a largo plazo de que ese Bitcoin es completamente puro y no ha pasado por ningún tipo de trazabilidad en ningún tipo de intercambios, que eso también a futuro yo lo pienso así y creo que eso va a tener mucho más valor. De hecho, por ahí he escuchado rumores de que los mineros en Paraguay, ya que Paraguay es uno de los países que se caracteriza mucho por la minería, los mineros se están dando el lujo también de vender el precio de Bitcoin contra fiat a un 5% más del coste del valor normal del mercado. Entonces, ¿por qué? Por ese mismo beneficio de que no hay una trazabilidad, de que no está registrado en un intercambio. Entonces, yo creo que a largo plazo el minero, el que tenga ese Bitcoin completamente puro, va a tener esa plusvalía en el precio de Bitcoin contra fiat. Entonces, ese es el tercer paso. Y el cuarto paso, si ya estás decidido en que ya hiciste el estudio entre el DCA y la minería, el cuarto paso ya sería, bueno, si ya te decidiste por la minería, pues haz tu presupuesto y tienes que hacer una estrategia. No todos los mineros tienen una misma estrategia porque no todos vivimos bajo las mismas condiciones, pero la estrategia óptima a la que yo le digo al cliente o a la persona que quiere un minero es: si están tus posibilidades, ok, supongamos que tienes un coste eléctrico competitivo, estás en tu casa, no pagas mucha electricidad, todo bien. La idea ahí es no minar y vender tus Bitcoin, sino que trata de minar y aguantar esos Bitcoin a largo plazo, así como lo estuvieras haciendo en DCA, porque de nada te sirve estar minando y vendiendo al precio de mercado actual cuando sabes que en unos años ese precio de Bitcoin va a irse por las nubes y vas a tener un retorno de inversión mucho más reducido. Entonces, si ya tú entendiste eso y tu preferencia temporal es alta, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Yo siento que si tienes una buena estrategia a la hora de minar, eh, vas a poder mantenerte en el juego de la minería. ¿Por qué? Porque luego viene un próximo halving. Supongamos que tú aguantaste todos esos Bitcoin que minaste durante esos 4 años aproximadamente, ya te permiten entrar en el siguiente juego de poder tener mineros mucho más competitivos y poder utilizar esos mineros que ya se están quedando obsoletos para venderlos en mercados donde el coste eléctrico es mucho más bajo. Entonces, es una estrategia que cada persona debería estudiar, pero tampoco puedo generalizar en la estrategia porque, como te digo, cada persona tiene responsabilidades distintas, condiciones distintas en sus países, presupuestos distintos y también, pues, conocimientos distintos respecto a Bitcoin. Muchas personas, de hecho, al principio me decían: mira, Junior, ¿cómo hago para poder pasar los Bitcoins que mino a Binance? Ya tú te das cuenta que esa persona todavía no ha entendido Bitcoin en sí, ¿me entiendes? Entonces son cositas que tú dices: mira, ahí es donde yo le pongo el freno y le digo: estás pasando tus Bitcoin completamente vírgenes a un Claro. intercambio que te va a estar trazando todo. No estás en el camino correcto, pero déjame guiarte por acá. Entonces, por ahí, esa es la importancia también de tener una persona que esté empapada en el tema para que no caigas en esos errores de novato y puedas seguir bien tu estrategia. Claramente, claro. A ver, esa pregunta es terrible porque viniendo de una persona que mina, o sea, una persona que está minando Bitcoin creo que está en un nivel superior al Bitcoiner común. Eh,
y que te pregunte cómo hacer para pasarlo a Binance, claramente te das cuenta cómo los rabbit hole van en paralelo y cómo la educación es fundamental en Bitcoin y cómo uno nunca termina de aprender. Vuelvo a repetir, ayer me vi todo el podcast que sube Luna el día jueves y hay un montón de cosas que yo digo, estas cosas ni las sabía. Y hace bastante que estoy en Bitcoin, hace bastante que estudio Bitcoin y cómo uno, desde las cosas básicas a cosas más elevadas, cómo uno todavía no termina de aprender todo lo que hay y nunca va a terminar de aprender a todo lo que hay. Y en temas de hardware, ¿qué es lo necesario para arrancar? Ponerle, yo quiero arrancar a minar. ¿Qué necesito básico para empezar a minar Bitcoin en mi casa? Bueno, ahí es importante tener, pues, depende del minero que tú tengas, porque si quieres meterte, por ejemplo, con un minero, hay diferentes tipos de enfriamiento, que eso es muy importante también mencionar. Está el enfriamiento de aire, que normalmente los mineros con enfriamiento de aire requieren un voltaje de 220. Están los enfriamientos por hidro, que son mineros que se enfrían por agua, que requieren un radiador para poder enfriar y poder circular esta agua. Y esos son trifásicos. Ya en este caso, este tipo de mineros que son de agua ya salen de la opción de minar en casa, porque no vas a Claro. meter conexión trifásica en tu casa. Lo que normalmente te brindan es 110 y 220 para la cocina, y eso es lo que pues te puede alcanzar. Y también están los mineros inmersión, que ya necesitas como una piscina donde le quitas los minerales al agua para que no haya problemas con la electricidad del minero, las conexiones del minero y puedas minar en silencio. Entonces, en este caso, importante tener conexión 110 si vas a minar en silencio con un minero de home mining como Avalon Pool, que tiene 90 terahashes, o tener una conexión 220 eh, en la casa para poder tener un ASIC. A ver, hay herramientas o hay en este caso accesorios para los mineros para poder disminuir el sonido o el ruido de los ventiladores. Normalmente si quieres minar en casa es lo más adecuado. Y tener una conexión estable. A ver, lo mínimo que recomendamos es 20 megabytes por segundo, pero siempre y cuando el internet sea estable. Eso, al final la minería no te va a exigir que tengas el internet más veloz del mundo, siempre y cuando sea estable, vas a poder tener y tengas buena latencia, vas a poder tener buenos resultados a la hora de minar. Y básicamente eso, creo que lo más importante es eso, conexión estable, que no hayan picos de voltaje o por lo menos tener un protector de voltaje, porque estos equipos de ASICs son muy sensibles. Si sienten un golpe de voltaje, puede que se te queme algún chip y con un chip dañado, básicamente el equipo deja de funcionar. Tener un internet estable y también tener bastante ventilación. Si vives en un lugar donde hace mucho calor, pues muy probablemente vas a tener problemas con el equipo porque ellos tienen como una seguridad en donde ellos ven altas o sienten altas temperaturas y el equipo se apaga. O si tienes buena ventilación y estás en un ambiente pues con bastante frío, pues no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de minar. Si no tienes esas condiciones, en este caso lo que yo le recomendaría a las personas es que estudien la posibilidad de un housing o si ven o tienen mucha desconfianza de un housing porque no van a tener el minero, no lo van a poder ver, pues la minería en estos momentos no sería una opción a menos de que haga una inversión alta de poder tener una energía renovable un poquito reducir los costos eléctricos y poder montar tu propia infraestructura para que el minero actúe de manera óptima. Perfecto, perfecto. Eso sería más para, por ejemplo, lugares como, me imagino que Costa Rica debe tener un clima como el de acá de Hong Kong, donde hace calor, es húmedo y tenés que montar una infraestructura especial para tener los mineros y tenerlos refrigerados. Correcto, en Costa Rica se presentan diferentes tipos de climas. Digamos que donde nosotros actualmente tenemos el housing, estamos en las faldas de un volcán. Se llama el volcán Poás, pero esta hidroeléctrica ya ha operado por años en el país y pues por temas de pandemia, te comento un poquito la historia de este housing y cómo se volvió un housing o un data center de minería. Ellos le brindaban electricidad al país, lastimosamente, y digo lastimosamente, acá en Costa Rica
hay un monopolio en la parte eléctrica que creo que en muchos países de Latinoamérica se presenta también, pero aquí si no pasa por una entidad en específica, y no me gusta mencionarla, pero una entidad en específica, no puedes, si eres productor de energía, no puedes venderla y no puedes exportar tu energía. Entonces, si esta entidad te da la espalda, pues básicamente tú como productor de energía te vas a lanzar a la bancarrota y no vas a poder hacer nada y tienes toda esa energía desperdiciándose. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona o el dueño de esta hidroeléctrica, pues en temas de pandemia, esta entidad le quita el contrato y él claramente preocupado porque se va a lanzar a la bancarrota, pues escucha de Bitcoin, tienen unas personas que le hablan de Bitcoin y le dice, mira, pero es que estos equipos consumen bastante energía y creo que tu hidroeléctrica se ajusta bien para poder brindarle ese suministro de energía a estos equipos. Se asesoró con abogados en temas jurídicos para poder montar esta hidroeléctrica, bueno, para poder acondicionar el data center en sí y pues montó unos 4 contenedores en donde estos 4 contenedores tienen muchísima ventilación, bastantes ventiladores y tiene toda la infraestructura adecuada para que el minero trabaje de manera óptima. Y pues básicamente así es como hasta el día de hoy, desde tiempos de pandemia, este data center se ha mantenido. Y bueno, de la mano también de 21 Bitcoin Academy, hemos revivido una parte de lo que es el data center. ¿Por qué lo decimos que hemos revivido? Porque en parte del data center a ellos lo único que les importa es vender la energía, porque ellos la producen, pero ellos realmente no tenían una persona que les diera como una asesoría a personas que venían o se veían interesadas en la minería de saber cuál era el equipo más potente, cuál era el equipo más óptimo, cómo podía invertir, cómo podía comprar. Si no tenían esa persona para poder tener como ese tipo de asesoría, entonces llegamos nosotros, tengo muy buena relación con el dueño, y yo le dije, bueno, mira, yo estoy acá, nosotros sabemos de Bitcoin y lo que nosotros vendemos es minería de Bitcoin. Ahí pueden haber un montón de mineros de criptomonedas, pero nosotros en sí nos basamos y la educación de nosotros es minería de Bitcoin meramente SHA-256. Perfecto. Entonces, bueno, en par de meses, casi vamos para 3 meses, nos ha impresionado la adopción inmensa que hemos tenido, tanto así que el dueño tenía mineros conectados, tenía ciento y pico de mineros y los ha venido desconectando porque me dice, Junior, me estás dejando sin espacio, porque me estás trayendo solo equipos nuevos. Claro, los equipos de él ya están casi, son equipos que consumen mucha energía, 80 terahashes. Nosotros ya estamos conectando mineros de 270 terahashes a la red. Entonces me dice, no, yo contento de eso, pero era lo que hacía falta. Y pues a raíz de eso, pues mucha gente ha venido, ha sentido confianza. Si la persona no se siente en confianza de colocar su minero acá en el housing, pues lo invitamos a que venga a Costa Rica. Si eres de Costa Rica, pues puedes venir, se agenda una cita, quieres un tour de Bitcoin y quieres aprender de Bitcoin y minería, yo personalmente lo puedo ir a dar sin problema. Entonces, tenemos como esa pasión, ¿no? En este caso, 21 Bitcoin Academy tiene esa pasión de enseñar Bitcoin con la excusa de que es la minería, pero al final nos metemos muy por debajo y decimos, mira, Bitcoin es lo que le va a quitar el poder a los estados y todo Exacto. esto. Por ahí se mete y dice, wow, es en serio. Y poco a poco van ahí aprendiendo un poco de Bitcoin. No, y aparte del tema de la minería, vuelvo a traer la fiebre del oro que se está dando ahora, que la gente haciendo colas para comprar oro, que me gustaría saber si esa gente algún día tiene un gobierno como el que tienen ahí en Venezuela, o como el que tiene Quique en Cuba, o como el que supimos tener en Argentina y ahora quieren volver, y te tenés que ir del país. Quiero ver si te puedes llevar el oro. Quiero ver si te puedes llevar el oro. ¿Eh? Cuando con Bitcoin te lo llevas con 12 palabritas en tu cabeza y vas a donde quieras y nadie te lo puede quitar. Importante lo que vos decís, la no trazabilidad. Pero bueno, yo no quiero entrar con eso porque mi objetivo es llegar a la gente nueva. Y además, el tema del minado. ¿Vos podés ir a minar oro? No. ¿Yo puedo ir a minar oro? No. ¿Por qué? Porque hoy la minería de oro, pese a que también la minería de Bitcoin, está concentrada en grandes pools de minería y además esos pools lo que hacen es comprar los derechos de ir a minar en cierta área. Entonces, vos tenés que pedir permiso para minar oro. Acá en Bitcoin, vos tenés Marathon, tenés un montón de mineros que son los megapools, pero si te querés comprar tu Bitax o uno de los equipos que recomendás vos y lo querés poner en tu casa, no le pedís permiso a nadie. Eso es lo maravilloso.
de esto. Y es, vos podés minar tu propio Bitcoin, usar tu propio Bitcoin, nadie te lo puede sacar. Y entrando por ese lado, está muy bueno de después meter el caballito de Troya. Yo creo que todos entran a Bitcoin motivados. Yo esto lo voy a hablar, ahora voy a viajar a la BitConf y voy a hablar en un panel, pero esto lo quiero hablar, que yo lo que digo siempre, el proceso de convertirse en un maximalista es el mismo proceso que enamorarse. Y uno entra, cuando te enamoras de una chica, entras por los ojos, pero después vas metiéndote un poquito más y terminás enamorándote. Con Bitcoin pasa lo mismo. Y creo que el trigger de Bitcoin es o el precio, en la gran mayoría de los casos, o en el caso de la minería es decir, tengo esto que lo puedo generar en mi casa. Entonces, está motivado por esa cosa externa que te muestra Bitcoin. Pero después, cuando te metes en el rabbit hole, descubrís esto: estar en contra del Estado, estar en contra de los bancos, en contra del sistema financiero, ser soberano, ser libre, aprender un montón de cosas que te da Bitcoin, que no es solo un número que va para arriba o algo que podés minar en tu casa. Y desde 21 Bitcoin Academy, ¿cómo contribuyen ustedes a educar? Vamos a enfocarnos 100% en minería porque me encanta. Yo no soy un experto en minería y aparte quiero que mi comunidad aprenda también, y después lo vamos a traer a Quique a tocar otros temas más de libertad y de soberanía. ¿Cómo hacen para explicarle a ustedes, a la gente de minería? ¿Tienen cursos? ¿Hacen workshops? Coméntame. Buenísimo, bueno, mira, como te comentaba al principio, yo tengo la iniciativa y se lo comentaba aquí que hoy en día TikTok es una de las plataformas que más nos ha ayudado en tema de adopción de clientes y tema de adopción también de personas aprendiendo de Bitcoin. Yo normalmente me tomo de lunes a viernes, de vez en cuando me tomo algún que otro descanso, pero trato de hacer lives en vivos en TikTok casi todos los días, una hora, hora y media, en donde personas que me dicen de qué se trata este live, ahí les empezamos a meter temas de Bitcoin, temas de minero. El tema de qué hace esa máquina, como te lo comentaba, les genera mucha curiosidad. ¿Qué tiene adentro esa máquina que hace Bitcoin? O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo obtienen esa recompensa? Entonces yo lo que hago es que, a ver, nosotros tenemos dos comunidades, o mejor dicho, tenemos un canal de 21 Bitcoin Academy y tenemos una comunidad VIP, que es muchas de las personas que entraron al principio con nosotros, en donde en ese canal brindamos información muy general a las personas que van llegando nuevas y precios de mineros, cuáles son los mineros más óptimos para minar hoy en día, qué tanta ganancia te generan, eh, temas de Bitcoin y los educativos que lanzamos en Twitter. Para las personas que están ahí nuevas, que no saben nada, ya si la persona quiere tomar la decisión de meterse en el grupo VIP o privado, lo único que tiene que pagar son 221 satoshis, que hoy en día son como unos 20 centavos de dólar, y la persona tiene acceso a este grupo premium. ¿Por qué tenemos un precio de entrada? Para evitar el tema de scam y de spam de otras personas. Y estas personas entran ahí. Ahí tenemos personas influyentes en el mundo de Bitcoin. De hecho, por ahí anda Adrián Bernabeu en la comunidad. Hay técnicos de reparación de ASICs allá dentro de la comunidad que llevan operaciones en Rusia muy grandes. Tenemos también traductores del libro de Por qué Bitcoin, que es de Valerio Dalla que es italiano. Tenemos a Blue Moon, no sé si has escuchado de Blue Moon por ahí, también una maximalista de Bitcoin muy buena también, tremenda educadora en el tema de nodos de Bitcoin. También tenemos muchas personas que nos respaldan ahí, gente de la cripta también. Entonces, lo que nos ayudamos entre todos, claro, tenemos muchas personas nuevas, no todo el mundo está disponible ahí, pero al tener como ese respaldo de muchas personas conocedoras, pues nos ayudamos ahí entre todos y construimos esta comunidad. Tanto así que personas que hace unos meses eran completamente nuevas, hoy en día están guiando a otras personas nuevas en esa comunidad. Entonces se ha construido como ese castillo grande de personas educadoras con ganas de seguir conociendo de Bitcoin. Y nuestro catalizador principal es el mundo de la minería. Entonces, muchos de ellos entran ok, quiero cotizar un equipo.
pero se meten en esa comunidad privada y dicen, no, wow, yo quiero seguir sabiendo qué es eso que estoy minando. Entonces, pues sí, básicamente nosotros estamos llevando esta manera de enseñar, más también lo que compartimos en redes sociales, pero nuestro pilar inicial, o en este caso nuestra base fuerte, es TikTok porque nos ha dado la exposición que necesitábamos, más también pues criptonoticias que nos dio exposición. Tengo muy buena relación con Adrián Bernabeu. Adrián Bernabeu estuvo hablando un poco de bitcoinismo, también de su documental dentro de la comunidad. Pues entonces, entre todos, pues nos hemos visto beneficiados de esto. Hace poco yo también estuve en Bitcoin Jungle, que aquí hay una comunidad bastante pronunciada de bitcoiners en Costa Rica, que está en la zona de Ubita y Bahía Ballena y Playa Herradura, donde hay más de 500 comercios que aceptan Bitcoin acá en Costa Rica. Conocí al fundador de Bull Bitcoin, Francis Pulot, está allá también, ama Costa Rica, también tengo muy buena relación con él, y dentro de poco también tengo la conferencia en Blockchain Jungle, en donde es el 8 y 9 de noviembre, voy a estar también de speaker hablando de minería. Entonces, todo este tipo de oportunidades que nos han brindado las comunidades Bitcoiner y todas estas personas que quieren aprender de minería, pues nos han impulsado, ¿no? A también crear un círculo de confianza con las personas de la comunidad y con personas nuevas que nos ven en redes. Perfecto, sí, sí, claramente, claramente. Bueno, ahí mencionabas a Adrián Bernabeu. La verdad que el libro de él, todavía no lo leí, pero lo voy a ver en Buenos Aires y me va a traer el libro. Y el documental es una cosa de locos. El documental Inconfiscable es una cosa que te vuela la cabeza de una manera terrible. Pero sí, bueno, es interesante la comunidad ¿y cómo hicieron para llegar a la gente vía TikTok? Porque TikTok me hace que es algo, yo no uso TikTok porque está prohibido acá en Hong Kong. Acá podemos usar el TikTok chino, Douyin, pero va para la comunidad china, no es el mismo TikTok que se usa en el resto del mundo. ¿Cómo hicieron? Porque TikTok es una base que, por lo que tengo entendido, es para muy corta atención de tiempo, no para ser vivos o ¿cómo hicieron para ser exitosos en TikTok? Buenísima, bueno, a ver, tuvimos ayuda y creo que vale mencionarlo, tuve ayuda de un creador de contenido, también Bitcoiner, que se llama Ted Bitcoin, por ahí anda en Twitter, también anda en TikTok, en donde yo en lo personal subía videos muy, muy educativos respecto a Bitcoin, que son billeteras frías, que es el dinero y todo esto, pero no tenía mucho alcance, no había un gancho para poder captar la atención de las personas, porque el tema de Bitcoin en TikTok, o más que todo en la región donde me encuentro, como te decía, la gente es muy tradicional y el Bitcoin en sí los escucha como estafa, entonces deslizan rápido. A ver, tuve la exposición y ayuda de este creador de contenido de Bitcoin, en donde él sí ya tenía una cierta audiencia construida. En ese momento tenía, creo que eran 10.000, 15.000 seguidores en su TikTok, y yo tenía solo 600 seguidores, en donde esos 600 seguidores yo creo que el 90% estaba inactivo. ¿Qué pasa? Eh, Empecé a agarrar la disciplina de hacer TikToks todos los días, y creo que esa era una función completamente nueva en TikTok. Y cuando una plataforma o una red social innova en algo, hay que meterse. ¿Por qué? Porque el algoritmo es favorable a la hora de crear contenido. Entonces, si TikTok me está ofreciendo la ayuda o la facilidad de hacer en vivo, es porque sí o sí me va a dar en algún momento exposición. Entonces hicimos eso, hicimos la tarea con TikTok, poco a poco fuimos reestructurando, empezamos hablando de Bitcoin normal. Yo tengo años minando, pero casi nunca tocaba el tema de minería, hasta que llega un punto en donde me dice Dead Bitcoin, y me dice, Junior, pero es que tú eres minero. Háblame un poquito porque tengo muchas personas acá que ya saben de autocustodia, saben de billetera fría, saben qué es Bitcoin, pero muchos no saben qué es minería. Entonces, bueno, resulta que se dio el en vivo con él, donde estábamos hablando como tú y yo en estos momentos, y muchas personas comentando qué minero recomiendas, dónde recomiendas minar, todo este tipo de preguntas, cómo es esto de la minería. Y bueno, empezamos a subir el tema de seguidores, y resulta que estudié un poquito el tema de TikTok, en donde TikTok, si tú tienes el gancho entre los primeros 5 a 10 segundos del video, TikTok te va a recomendar en el For Your Page, en tu página, en tu feed. Entonces, ok, perfecto. Empezamos a buscar temas claves. Tema de minería. El minero más potente en Costa Rica, minando en Costa Rica en una hidroeléctrica,
Si te vas a TikTok, mi cuenta de TikTok, esos son los videos que tienen 156.000 visualizaciones, 70.000 visualizaciones. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Como hacía en vivo, TikTok también te da la facilidad de extraer fragmentos de ese en vivo y colocarlos en tus posts. Entonces muchos de ellos daba consejos de minería y muchas personas, yo extraía esos consejos que daba y los ponía en post. Las personas comentaban. Y a medida que iban comentando los posts de videos de TikTok, también uno tiene la opción de responder esas preguntas o esos comentarios en otros videos. Entonces se volvió como un círculo vicioso en donde era en vivo, contenido y respondiendo preguntas mediante video. Y las personas les gusta, tanto así que en Costa Rica tengo un compañero que, bueno, no tiene nada que ver con Bitcoin, pero quería conocer el tema de la minería. Él es trader y tiene mucha influencia en el país. Y bueno, fue a visitar la hidroeléctrica y resulta que hizo una en vivo en su plataforma de Kik. Y él tiene más de casi 100.000 seguidores en redes sociales. Pues nada, eso fue una locura. Para serte muy honesto, no me paraban de llegar mensajes, videos de ciento y pico mil de vistas, gente cotizando equipos, gente queriendo visitar la granja, tanto así que tuve que hacer recorridos privados de 20 personas para poder meterlos en contenedores y explicarles, este es el equipo más potente. Pero fue eso. Creo que el tiempo nos ayudó, nos favoreció, también el tema educativo, las personas tienen mucha confianza en una persona que habla bien, ¿no? Al momento de ser muy transparente, que eso es una cosa que a nosotros en nuestra comunidad no, nos ayuda mucho, que uno es muy honesto. A nosotros no nos interesa venderte 20 equipos. Si no sabes de Bitcoin, no te los voy a vender. Primero te voy a educar para que tú antes de que metas la inversión en 20 equipos, aprendas qué estás minando. Entonces, las personas valoran mucho eso, la honestidad, la transparencia que uno le brinda a la hora de una asesoría, a la hora de aclararle alguna duda. Entonces, creo que eso también nos ha ayudado mucho a tener un repunte en redes sociales. Perfecto, perfecto. ¿Y qué para la gente, ¿no? Que empieza a minar, qué expectativas puede tener positivas? O sea, ¿qué puede esperar positivamente cuando uno empieza a minar y qué no puede esperar? Ejemplo, no puedo esperar ganar un Bitcoin minando en un día, pero ¿cuáles son esas expectativas racionales que una persona tiene que tener cuando empieza a minar Bitcoin en la casa? Buenísimo. Bueno, hay expectativas, hay todo tipo de expectativas, pero creo que la expectativa principal que una persona novata tiene a la hora de minar es que, bueno, mi minero va a conseguir un bloque y me va a llevar 3.125 Bitcoin. Y eso es algo que nosotros le decimos stop. Hay dos tipos de minería. Está la minería en solitario, cuando tú tienes una alta concentración de hash power a la red, que tienes más probabilidades de llevarte un bloque. Y está la minería en pool, en donde, bueno, si no tienes tanto capital o no tienes tanto poder de hash, pues vas a tener que compartir tu hash power con otros mineros para que puedas llevarte un cierto pasivo en base a lo que estás compartiendo en energía, ¿no? Entonces, ya esa expectativa ahí se para y ya le decimos, ok, perfecto, no es por ahí, esto es lo que vas a ganar. Entonces, hay una calculadora de rentabilidad, bueno, hay muchas calculadoras de rentabilidad y se les da un estimado. Le decimos, ok, mira, estas son las probabilidades. Yo les explico un poco, a ver, mi primer minero, cuando yo compré mi primer minero, Bitcoin estaba en 20.000 y y yo agarré y tuve la suerte de que a los 2 meses de yo haberme puesto a minar, ya Bitcoin estaba en 40.000. Por ende, mi retorno de inversión se fue a la mitad. Ya en lugar de esperarme 15 meses, ya me esperé 8. Pero yo le digo a los clientes, no va a pasar lo mismo contigo. En estos momentos, a como puede que sí pase, no va a pasar, pero tu expectativa tiene que ser que no va a pasar y tienes que armar un plan a largo plazo, sí o sí. Si pasa, maravilloso, recuperaste tu inversión y si te dan ganas de invertir en más mineros, lo haces. Pero si no, tienes que mantenerte en el lado más pesimista del mercado, que Bitcoin se va a mantener a 105.000, 107.000 por los próximos 4 años, pero tienes que hacer tu estrategia en base a ese precio real. Aunque sepamos que Bitcoin va a seguir subiendo contra el dólar y contra otros activos, tenemos que basarnos en los números reales. Entonces, esas son las expectativas que yo le brindo a los clientes y bueno, las expectativas más negativas es que, bueno, a ver, son equipos eh, que trabajan 24/7, que si no tienen el cuidado adecuado, son equipos que en algún momento te van a dejar de trabajar. Por ende, eso es como le dice el mortal, le dice, el tiempo es oro, aquí para el minero el tiempo es Bitcoin. Entonces, si el minero deja de trabajar, pues es Bitcoin perdido.
Y aparte de eso, la inversión que le tengas que hacer, si no eres técnico en reparación o no tienes un técnico de confianza, vas a perder mucho dinero porque a pesar de que, por ejemplo, nosotros vendemos equipos completamente nuevos con un año de garantía por parte del fabricante, igual es un minero que vas a tener que enviar a un centro de reparación y vas a estar perdiendo dinero en todo ese tiempo por no estar minando y también vas a estar invirtiendo, metiendo dinero a la hora de enviar. Entonces, yo creo que esos son los lados más realistas, o para no decir pésimos, pero creo que es el más realista y el más positivo que nosotros le decimos, bueno, al final la idea es que tú estás minando todo el Bitcoin virgen que puedas, eso a futuro pues vas a poder recuperar esa inversión sí o sí. Así tu equipo ya el próximo halving deje de trabajar, ese es Bitcoin puro que tú tienes, que en unos años sí o sí vas a recuperar tu inversión si eres paciente y si tienes una alta preferencia temporal. Si, si no, pues básicamente no va, la minería no es para ti. Y te hago una pregunta de cara al halving, porque obviamente uno sabe que el halving lo que Sí. hace es cortarle a la mitad el revenue en Bitcoin de los mineros. De cara al halving, y que los mineros están preparándose, cambian los equipos. De cara al halving, estos equipos que una persona compra hoy, ¿se pueden seguir usando post próximo halving que va a ser el 2028 o los tienen que cambiar de la misma forma que los grandes pools o las grandes mineras lo utilizan? Esas decisiones se toman en base al precio de Bitcoin porque sabemos que si Bitcoin baja a la mitad, al final, como te digo, el pago o el coste eléctrico se da en fiat. Entonces, tenemos modelos S19 que son modelos que ya son viejitos, pero todavía están minando en este halving. Em, si vemos un Bitcoin, como yo les digo a los clientes, yo no les puedo decir que este equipo va a quedar obsoleto al 100% porque no sé si de aquí a 3 años tenemos un Bitcoin en $500,000, a como podemos tener un Bitcoin en $70,000. No sé, pero si tenemos un Bitcoin en $500,000, este minero, a pesar de que tiene una recompensa que se reduce a la mitad en el próximo halving, te va a seguir siendo rentable porque lo que estás minando está agarrando mucho más valor y pues te va a ayudar a pagar esa electricidad. Claro, en este caso llega un punto en donde tú vas a ver que van a haber más mineros eficientes, donde te consumen mucho menos electricidad y te va a minar más, pero es ahí donde entra la estrategia. Ahorraste el Bitcoin necesario y no te lo gastaste todo por emoción al momento, porque si ahorraste el Bitcoin necesario en este halving, en estos 4 años, para el próximo halving del 2028, pues te va a dar el chance de poder ir migrando los equipos viejos con equipos nuevos si quieres seguir manteniéndote la minería. Porque si no hiciste una buena estrategia, te vas a quedar sin Bitcoin, el equipo se va a quedar obsoleto porque supongamos que el precio de Bitcoin nunca subió y vas a decir que la minería es una estafa. Pero realmente es que tu estrategia no fue realmente buena, porque si tú acumulaste el Bitcoin necesario, Bitcoin subió de precio, tienes capital para poder ir desplazando estos mineros viejos para comprar más mineros nuevos y pues sigues trabajando la misma estrategia. A medida de que sube Bitcoin, siguen saliendo más mineros y ahí estás metido. De hecho, ya el próximo año, primer trimestre del 2026, Bitmain saca las S23. Actualmente estamos en la S21, mineros de 580 terahashes, que es una bestialidad. Claramente estos equipos van a ir poco a poco desplazándose, pero si tienes una buena estrategia en la minería, no deberías de preocuparte. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ya estoy con eso, toco todos los temas de minería que quería preguntar, sobre todo para minar en la casa y bueno, que es muy interesante. Así que bueno, vamos a ir moviéndonos ya para el final de la entrevista y lo que te quería preguntar son dos preguntas finales que son más genéricas. Bueno, en realidad tres. La primera es específicamente para el tópico que estamos tratando. ¿Cómo ves el futuro de la minería de Bitcoin, sobre todo a nivel corporación, pero también a nivel la minería en las casas? Tremendo. Y esto es un tema que me gusta tocar porque hace poquito Jack Dorsey está empezando a cambiar el juego con el mundo de la minería. No sé si has escuchado sobre los proto rigs, pero proto No. rigs son unos mineros modulares, ¿ok? Y a lo que yo veo, esto es un game changer muy grande. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos innovado en billeteras, hemos innovado en segunda capa de Bitcoin, hemos innovado en muchas madrigueras de Bitcoin, pero no hemos innovado realmente en el mundo de la minería. Seguimos teniendo esas cajas computacionales que hacen un montón de ruido, que consumen mucha electricidad y son difíciles de transportar. ¿Qué pasa?
a futuro, lo que yo veo es una minería modular que me parece increíble, que es básicamente una caja en donde simplemente vas a estar intercambiando tarjetas de hashboards de potencia, como si fuera una librería, y te vas a estar ahorrando en infraestructura un montón de millones de dólares si eres un minero grande. Y si eres una persona que está entrando en la minería y estás en casa, pues estoy segurísimo que van a haber mucho más equipos eficientes con menor consumo y más potencia, como lo está haciendo Canon con la Avalon Q. Estoy seguro que van a haber dos mercados: el mercado donde la persona puede minar en su casa con un consumo eléctrico, puede ser de 400 watts, 600 watts, o mucho menos, o hasta la potencia de un bombillo 70 watts, 40 watts, y tienes una potencia alta, a como también en grandes granjas vamos a tener una minería modular. Ojalá, de verdad, y deseo que eso pase, que estos proto rigs tengan éxito en las ventas, que ya por cierto 21 Bitcoin Academy está tocando esa puerta. Yo en lo personal quiero tener un proto rig, todavía no han salido a la venta, ya salieron, creo que el 14 de agosto están ahí minando como en granjas privadas, pero creo que el lanzamiento en sí para el público es el próximo año, y creo que esto va a ser, como te decía, un game changer para las otras empresas de minería como Bitmain o MicroBT, o en este caso Canaan, para ver si realmente pierden ventas en su mercado, pues van a tener que ir moviéndose a este tipo de minería, que la verdad me parece una bestialidad. Perfecto, perfecto. Y bueno, y ahora sí, hablando del futuro, ¿qué opinión tenés sobre el futuro de Bitcoin? Yo soy muy optimista y yo creo, bueno, Quique no está acá. Quique sí es un poquito más, bueno, no es pesimista, sino tal vez es porque como estamos acostumbrados a los mismos ciclos de siempre, tenemos como un bear market. Yo, honestamente, es algo que lo debato mucho en la comunidad, pero también escucho opiniones de otras personas. Yo sí veo a Bitcoin que no baja más. Yo siento que el mundo del bear market, esos ciclos de bear market, yo creo que poco a poco se van a ir disipando. Vamos a ver correcciones muy momentáneas, como pasamos hace unos días que se desplomó $20,000, pero al final no causa tanto pánico como causó cuando estaba en 69,000 y bajó a 15,000. Creo que ya esos ciclos poco a poco van a ir disipando. Entonces, soy muy optimista. No tengo un precio en específico contra Fiat, pero creo que en el mercado, ya el mercado se está dando cuenta que es Bitcoin. Claramente sos de los míos, sos bull. Es complicado encontrar gente así, sobre todo en habla hispana, porque en habla inglesa ya hay gente que se cuestiona el tema de los ciclos, pero en habla hispana están todos con el ciclo de 4 años, que el año que viene va a ir a 70,000, que hay que vender ahora para el año que viene recomprar a 70,000. Y yo soy uno de los que creo, y si vas a mis videos de mi canal, y si la gente va a los videos de mi canal, yo estoy completamente, no digo seguro, pero mi opinión es que estamos fuera de estos ciclos ya los ciclos de 4 años están rotos. Yo creo que va a haber correcciones como la que vivimos hace poquito de 126,000. Hoy estamos en 106,000, ayer estuvo por debajo de 104,000, la semana pasada tocó 101, sobre todo en estos tiempos turbulentos, cuando Trump se levanta a la mañana y tuitea o escribe en su Truth Social que le hacen la guerra comercial a China, y a la noche dice, no, está todo bien, y el presidente Xi Jinping es un genio. Creo que vamos a entrar en una fase, y coincido 100% con vos, en donde vamos para arriba. De hecho, si ves el gráfico, todo depende del gráfico que mires y de las candles, del tiempo de las candles. Si vos ves candles diarias, vas a ver para abajo. Pero si ves las candles mensuales, que eso es lo que estábamos viendo el otro día, ayer con mi amigo, mi socio en la oficina, las candles mensuales muestran que Bitcoin es positivo, 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 va todo para arriba. ¿Cómo puede ser que la gente tenga miedo ahora, que el índice de Fear and Greed esté en 22 en Extreme Fear? Entonces, yo creo que Bitcoin va a ir para arriba porque la historia lo muestra. Creo que vamos a tener correcciones como esta que pasó ahora, que bajó $20,000 en un par de semanas, cosa que es totalmente normal para Bitcoin. Los que estamos en Bitcoin hace un tiempo ya tenemos el lomo duro, la piel dura, y nos la bancamos. Pero creo que no va a haber ciclos de esto, de un bear market de que ahora va a ir, no sé, de 126 a 70, 60. No creo. Puede pasar si hay cosas externas en el mundo,
una invasión alienígena, un asteroide que va a chocar la Tierra, pero creo que en condiciones normales no debería pasar. ¿Por qué vos crees que los ciclos se terminan? Porque quiero escuchar tu posición. A ver, yo siento que hay un mercado hay un mercado maduro que está en proceso de maduración. Tenemos gente que está dentro o fondos de inversiones, tenemos ya gente con dinero muy duro dentro del mercado de Bitcoin, no solamente pequeñas empresas. Tenemos a Michael Saylor, tenemos gobiernos. Hace poquito vi que también Estados Unidos incautó una cierta cantidad y dijeron que no iban a vender todos esos Bitcoin. Estoy viendo que, no sé, mi optimismo va por el hecho de que ya hay manos distintas en el mercado y me doy cuenta también eso me quedó resonando cuando Bitcoin se desplomó de $25,000, que bajó hasta de $125,000, que bajó hasta $101,000, que vi que Binance, porque yo estaba atento para comprar Bitcoin ahí, tenía una liquidez y no me permitió. Entonces yo dije, esta gente está midiendo el suelo y está midiendo también el mercado de qué tanto retail está educándose en el tema de Bitcoin, porque de verdad que no nos dejó entrar en la compra. Entonces yo dije, si esta gente está poniendo pausas a la hora de comprar un cierto piso, no creo que vaya a permitir tirar el precio de Bitcoin mucho más abajo de ese nivel porque se van a quedar sin Bitcoin en los intercambios porque hay mucha gente que ya está enterada de qué es Bitcoin y sabe que es la salvación, nuestro salvavidas contra la inflación que se nos puede presentar a futuro. Entonces, soy muy optimista por eso, porque hay manos distintas, hay mucho más educación, mucha más adopción, hay muchas personas que ya saben que se están aburriendo del mismo sistema que nos han venido metiendo año tras año y, y pues hay muchas personas que quieren Bitcoin, saben que lo que tienen en esa billetera es completamente único y no se puede replicar. Perfecto, sí. Y como digo siempre, sobre todo estos movimientos, uno que está hace un tiempo y que ve los mercados y que ve cómo operan, ve las posiciones, yo creo que todos estos movimientos de caída, de subida, son todos manipulaciones del mercado que hacen los exchanges para limpiar posiciones con leverage, posiciones apalancadas y quedarse con Bitcoin. Por eso yo siempre digo, hay que estudiar Bitcoin, hay que tener tus Bitcoin, no hacer locuras con tus Bitcoin, no tradearlos, no usar leverage, no usar apalancamiento, tenerlos afuera del exchange y nada, y estás más tranquilo y hacer DCA y la vida es más linda cuando uno se sienta a hacer DCA, a esperar, a estudiar Bitcoin, en lugar de tradear para sacarle un 20-30% que no es nada si miramos el largo plazo. Y la última pregunta es, si tuvieras la posibilidad de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Mira, la verdad es que yo nunca me había planteado como esa pregunta al 100%, pero yo creo que una de las cosas, ya que yo estoy metido en el mundo de la minería, es qué espera él o qué esperaba él a la hora de implementar el Proof of Work dentro de Bitcoin eh, a futuro con la minería, ¿no? ¿Cómo él se lo imaginó? Si realmente iban a ser las máquinas como las tenemos hoy en día. Este, no sé, yo creo que va más por ahí. Es que no podría darle como una pregunta, no podría preguntarle algo en concreto porque yo creo que esa pregunta tiene muchísimas respuestas, pero ¿qué esperaría él de la minería en sí a futuro con Bitcoin? Perfecto, perfecto. Bueno, Junior, te agradezco por tu tiempo, le agradezco también el tiempo me olvidé el nombre, Dios, a Quique, sí, que seguramente vamos a arreglar para tenerlo en otra edición, hablar más de temas de libertad filosófico y que me explique por qué piensa que vamos a entrar en un bear market. Y me gusta escuchar todas las visiones, todas las visiones de la gente, las opiniones. Así que bueno, te agradezco y por último, algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte, cómo la gente puede unirse a tu comunidad. Buenísimo. Bueno, primero agradecido por la invitación que nos dieron por acá. De verdad, súper agradecido con Libertarian.
Bueno, nosotros nos caracterizamos en redes sociales igual, 21 Bitcoin Academy aparecemos, hasta nos pueden buscar por la inteligencia artificial que nos van a aparecer ahí. También tenemos nuestra página web 21bitcoinacademy.com. Ahí van a estar también nuestras redes sociales, tanto la de Quique como la mía en la página principal. Tenemos un montón de códigos de promoción en billeteras, en nodos, en merchandise. De hecho, esta es una merchandise ahí que just buy the fucking dip. Este, y pues nada, por parte mía, pues pueden conectarse conmigo igual JRBTC97 en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, bueno, en este caso igual Telegram, sin problema, vamos a estar ahí para ayudar y si se contactan con nosotros mediante el canal de Telegram de 21 Bitcoin Academy, el canal de Telegram aparece como Bitcoin Academy 21. Ahí pueden ingresar al canal completamente público y dentro hay un bot que les va a indicar cómo entrar a la comunidad premium o la comunidad privada y ahí van a aprender un montón. Ahí, como les decía durante la entrevista, hay muchos referentes en el mundo de Bitcoin. Por ahí está también, como les decía, Agustín también de la cripta, por ahí anda metido, pero sale, por ahí están todos. Así que bienvenido a las personas que quieran seguir aprendiendo de Bitcoin, de minería, saben que cuentan con nosotros. Y pues un placer, de verdad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo en alguna otra edición de nuestro podcast, Junior. Buenísimo, muchas gracias. Y muchas gracias para todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, que ahora tenemos un Twitter nuevo. Hemos decidido separar el Twitter original, que es en inglés, del nuevo, que va a ser puramente en español. Es de Bitcoin, THE, Bitcoin ESP, _. Ese es nuestro nuevo Twitter, donde vamos a subir todo el contenido en español y donde a partir de la semana que viene, cuando nos aparezca el tilde azul verificado, vamos a poder streamear a través de ese Twitter todos los streamings en español. Así que no se lo pierdan. Así que bueno, nos estamos yendo. Como siempre, les agradezco mucho por haber estado acompañándonos a nosotros. Como digo siempre, compartan este episodio con la gente que quieren, comparten este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas, darle la píldora naranja y traerlos a Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.